Bueno, buenas noches, iglesia amada del Señor. Qué bueno es nuestro Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder hablar su palabra, de poder ser enseñados en su palabra. Y yo me gozo grandemente en esa unidad en el Espíritu, en lo cual lo hacemos en este momento. Allí usted en su casita, está llegando tal vez de sus labores, de trabajar, de todo lo que se ha hecho en el día, pero teniendo en alta estima lo más importante, al Rey de Reyes, a Cristo Jesús, al que nos da la oportunidad siempre de todo lo que hacemos, y por eso nosotros en esta noche lo honramos escuchando la palabra, entendiendo que es necesario nosotros estar ahí rendidos ante Él. Entonces, yo quiero que por un momento cerremos nuestros ojos, vamos a entrar allí en esa palabra preciosa, en ese estudio bíblico que tenemos de personajes. Y bueno, el personaje que hoy el Señor ha colocado para poder enseñar es Jesucristo. Es maravilloso saber que cada uno de los personajes que se ha ido enseñando semana tras semana evidencia verdaderamente que exaltamos a ese personaje de personajes, que es Cristo Jesús, que lo encierra todo. Entonces yo quiero primero que estemos ahí orando, dándole gracias al Señor, para poder recibir esta palabra allí en el Espíritu y podernos cada día gozar de esta oportunidad que el Señor nos da. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta oportunidad gloriosa, Señor, de estar aquí en tu presencia, Dios mío. Gracias por cada vida, por cada corazón que está allí dispuesto, Señor, inclinando el oído. Padre, gracias porque es una oportunidad nueva cada día, Señor, que tú nos das, Señor, para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias por cada vida, Señor, que tiene en alta estima este tiempo, y gracias, Señor, porque sabemos que es una oportunidad que nosotros tenemos cada día de poder escuchar lo que tú quieres hablar cada día a nuestra vida. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, yo espero que allí todos tengan sus Biblias para que podamos comenzar la enseñanza. Sabemos que este tiempo y cada semana que hemos tenido en este estudio de personajes bíblicos ha sido muy enriquecedor, o sea, enriquece nuestra vida verdaderamente. Aprendemos cada día lo que el Señor quiere enseñarnos, porque ahí es donde podemos ver verdaderamente ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros individualmente. Entonces, Jesucristo es el personaje que hoy yo quiero hablarles, y nosotros vamos a mirar siempre en la Biblia, en el contexto de todos los personajes que están aquí inspirados por Dios, más o menos 40 personas que escriben la palabra, nos enseñan a conocer el personaje que sostiene todos estos personajes que están aquí, que es Cristo. Todos se inspiran en Él, son inspirados por el Señor, para que asimismo nosotros podamos, cada vez que podemos enseñar, cada vez que podemos escuchar, entender que todo es por Cristo y todo es para Él, que la gloria es para Él y que nosotros podemos entender, y ellos también que allí escriben la palabra pueden evidenciar todo lo que el Señor ha querido vivir en la vida de ellos para cumplir el propósito en su vida. Entonces vamos a ver un resumen biográfico de la vida de Jesús. Vamos a mirar aquí a través de las Escrituras cómo se desarrolla ese ministerio de Cristo en la palabra. Dice la Biblia que Jesús nace en Belén de Judea, y Dios escoge a José y María como padres encargados de la crianza de Jesús. Ellos entendían perfectamente el plan divino que Dios tenía para salvar a la humanidad. Allí, por revelación, ellos tienen una revelación que el Señor les da a través de un ángel, allí a poder entender el propósito de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Un ministerio y una posición que es dada por el Padre a Jesús, desde que es engendrado en el vientre de María. Desde antes de nacer, Jesús es conocido
como Señor y Salvador. Yo quiero que vayamos a la palabra, algo maravilloso que el Señor nos enseña aquí. Antes de nacer, Jesús es ya conocido y reconocido allí como el Señor y Salvador. Yo quiero que vayamos a Lucas, el capítulo 1, en el versículo 42 y 43. Una posición que es dada por el Padre a Jesús desde que es engendrado en el vientre de María. Vamos a mirar qué acontece allí. Entonces, vamos a mirar en Lucas, capítulo 1, versículo 42, lo que acontece allí. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Qué está pasando aquí? Es una conversación trascendental que marca la historia de la humanidad. Mira lo que está pasando allí. María, la madre de Jesús, halló gracia delante de Dios. Ella está en este momento, está en una conversación con Elizabeth. Allí, ellas tienen un parentesco y María va a visitar a Elizabeth para que ellas allí puedan entablar una conversación. Y en el momento en que Elizabeth, allí que estaba también embarazada y llevaba en su vientre también un hijo, que era Juan el Bautista, en ese momento ellas dos pueden tener esa conversación y Elizabeth en ese momento dice estas palabras aquí. Aquí está diciendo en el versículo 43, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y en este momento está reconociendo que el hijo que lleva María en el vientre es el Mesías, es el Salvador, es el Señor de la vida de ella. Amén. Entonces, la Biblia nos está hablando aquí de una preparación temprana de Jesús en su ministerio, el cual culmina afianzándose a la edad aproximada de 30 años. Estoy haciendo un bosquejo aquí general de lo que vamos a hablar aquí con respecto a la vida de Jesús. El ministerio de Jesús se afianza a la edad de 30 años, donde comienza a profundidad a mostrar la redención para toda la humanidad. Ahora, vamos a mirar y aclarar algo muy importante. Jesús, desde que nace, Él comienza un ministerio, comienza glorificando al Padre. Siempre lo que la Biblia nos puede hablar de Jesús es que nosotros vemos a un Jesús allí, hablando la palabra, allí queriendo compartir con las personas la grandeza del Padre, la grandeza de Dios. Y aquí en Lucas 3:23 podemos mirar lo que habla aquí. La palabra. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí lo está hablando la palabra. Más o menos, dice que cuando comienza su ministerio, era como de la edad de 30 años. Pero sabemos que aquí, cuando habla de ese ministerio, está hablando de que comienza un ministerio a profundidad. O sea, él ya había comenzado desde niño ese ministerio glorioso que el Señor había preparado para él. Ahora, miremos dentro de las muchas características de nuestro personaje, cómo acontece su vida y qué nos enseña a través del plan divino que Dios tiene para nosotros. Vamos a mirar 5 puntos dentro de las muchas características que podemos ver de nuestro personaje maravilloso y glorioso que es Jesús. 1. Jesús tiene una preparación temprana. Por eso les hablo acerca de lo que vamos a ir mirando, que la palabra nos enseña a nosotros en nuestra vida, de lo que es bueno nosotros recordar. Porque muchas veces nosotros se nos olvida cuando solamente podemos chequear la palabra así, pero no se profundiza esta palabra. Y aquí el Señor nos quiere dar a conocer a profundidad que Él tiene allí una preparación temprana. Dice, aún cuando era jovencito, de la edad de 12 años, Jesús enseñaba la palabra y todos los que escuchaban, escúchame bien, se maravillaban de su sabiduría y conocimiento.
Maravilloso. Lucas 2:40, yo quiero que se vaya allí. Lucas, capítulo 2, versículo 40, 46 y 47. Yo quiero que por favor lo busquen allí y me acompañen en estos versículos que son importantes para que nosotros podamos ver cómo Jesús allí, en esa preparación temprana, desarrolla ese ministerio desde que era niño. Y miren lo que nos dice Lucas 2:40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios será ¿qué? Sobre él. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y miren lo que dice el versículo 47. Y todos los que lo oían ¿qué? Se maravillaban. ¿De qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Vemos ahí a un Jesús lleno de Dios, lleno de la gracia del Padre, allí compartiendo con personas religiosas importantes en aquella época, que tenían mucho conocimiento acerca de lo que en ese momento ellos pensaban que era Dios. Pero allí Jesús los está escuchando, y también en ese momento Jesús, ¿qué está haciendo? Les está enseñando, porque Él les está allí hablando acerca del reino de los cielos. Por eso dice que todas las personas que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de las respuestas que Él daba. Eran unas respuestas contundentes, unas respuestas precisas, unas respuestas perfectas. Porque la palabra de Dios es eso en nuestra vida, una palabra perfecta. Amén. Es maravilloso poder entender que esa preparación temprana, el Señor nos la quiere enseñar a nosotros también. Cuando nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo, nos habla a nosotros de esa preparación. Por eso, iglesia, nosotros somos apercibidos en el Espíritu. Y por eso, cada vez nosotros glorificamos y todas las enseñanzas y todo lo que hablamos se centra solamente en el personaje siempre principal, que es Jesucristo. Ese personaje que cada día nos alimenta, nos nutre, nos enseña verdaderamente a vivir en la voluntad que es agradable y perfecta para Dios. Entonces, Jesús tiene ¿qué? Una preparación temprana en su ministerio, en su vida. Número 2, Jesús tiene un ministerio maravilloso. Todo lo que hablamos de Jesús, y la Biblia nos habla de todos estos hombres que viven en su propia vida, todo lo que acontece para ellos, hablan siempre la gloria de Dios. Pueden expresarlo a pesar de las circunstancias que han vivido, pueden expresar lo maravilloso de vivir para Él. Por eso vemos hombres que desarrollan ministerios maravillosos, pero no en ellos, es en Cristo. Porque ellos quieren cada día exaltar la gloria de Él a través de sus vidas. Por eso vemos un ministerio maravilloso. Jesús comienza un ministerio a la edad de los 30 años, ya donde se iba a consolidar la redención para la humanidad. Por eso estamos hablando que Jesús comienza un ministerio temprano, pero que se consolida a partir de la edad de 30 años. ¿Qué pasa allí? En ese ministerio maravilloso, Jesús hizo milagros sobrenaturales, sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Y aunque sus obras fueron consideradas por los sacerdotes judíos de esa época como blasfemas, se puede mirar siempre en la historia bíblica del ministerio de Jesús, vivía rodeado de personas que siempre estaban en contra de él y que todo lo que él hablaba para ellos era una blasfemia, era algo equivocado. Pero allí constantemente le recordó a la gente que sus obras, escúcheme bien, siempre le recordó a todas las personas que estaban allí, importantes, y a todas las personas en general, que sus obras estaban alineadas con la voluntad de Dios para que el Padre sea glorificado en él.
Él como hijo estaba glorificando al Padre. Por eso todo lo que Él hacía estaba alineado y Él les recordaba a ellos que todo lo que hacía era por el Padre, que se lo hacía en Él. Ahora yo quiero que vayamos a Juan 14:13, para que miremos que Jesús estaba alineado, porque Él y el Padre uno solo eran. Y mire lo que nos dice Juan 14:13. Uno solo son. Dice Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús también nos está hablando aquí, que cuando nosotros andamos alineados con el Hijo, estamos alineados con el Padre, porque Él es el único camino al Padre. Jesús lo dice allí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le está recordando a todas las personas y nos recuerda a nosotros que solamente por medio de Él es que nosotros andamos alineados y tenemos la conexión con el Padre. ¿Sí ve? Por eso dice, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, seguimos con todo lo que el Señor es como Hijo de Dios. Jesús también es el ejemplo del perfecto amor. Es decir, es un amor incomparable, que solamente lo puede dar Él. Pues escúchame bien, no es el amor que el mundo sabe dar. Es un amor perfecto, un amor infinito, un amor incomparable. Por eso la Biblia, cuando leemos este versículo una y otra vez, que yo sé que cada uno de ustedes, la gran mayoría lo sabe de memoria, en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, estamos hablando del perfecto amor único, que solamente lo puede dar Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús en nuestra vida? Nos da a nosotros ese perfecto amor, para que nosotros podamos entender que no lo podemos dar nosotros. Es Él que nos lo da a nosotros, para que nosotros podamos conocerle a Él y disfrutar de ese amor verdadero. Un amor que no se puede comparar, un amor único. Eso es lo que este personaje maravilloso cada día nos enseña a nosotros. Cada día podemos aprender, cada día nosotros podemos evidenciar ese amor que ha llegado a nuestra vida cuando nosotros podemos mostrar la gloria de Dios a través de nosotros, con todas las personas que nos rodean, con nuestra familia, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser. Ahí estamos demostrando ese amor de Cristo que llegó a nuestra vida para que otras personas también puedan conocer ese amor que verdaderamente es perfecto. Ese amor que verdaderamente evidencia un cambio de vida en una persona. Porque solamente una persona puede evidenciar un cambio de vida, una naturaleza nueva, cuando ese perfecto amor ha llegado a la vida de él o de ella. Amén. Un amor incomparable. Tercero, Jesús nos enseña el perdón. Jesús nos enseña ¿qué? El verdadero perdón. Estando en la cruz, clama al Padre por ese perdón para toda la humanidad. Mira lo maravilloso de Cristo Jesús. Todos hemos escuchado una y otra vez, pero muchos allí en su corazón tal vez pueden llevar mucho tiempo congregándose, escuchando la palabra, orando, pero tal vez en su corazón no han conocido ese verdadero perdón. Es por eso que la palabra cada día a nosotros nos enseña
Cristo nos enseña a través de cada palabra que nos da aquí en las Escrituras, de cada personaje que nosotros escuchamos, que aprendieron a vivir en ese verdadero perdón. Y hoy el Señor también quiere hablarle allí a su vida personalmente. Yo no conozco sus corazones ni sus pensamientos. Cristo Jesús sí lo conoce todo de nosotros. Por eso, cuando aquí nos habla de que nos enseña el verdadero perdón, sé que a cada corazón allí que no ha perdonado, el Señor en esta noche le está hablando allí en su corazón, para que verdaderamente usted pueda disfrutar de ese verdadero perdón. Mire lo que dice, que estando Él en la cruz, clama al Padre por ese perdón para toda la humanidad. No merecíamos nada, muertos en delitos y pecados, sin esperanza de una vida eterna. No teníamos ninguna opción. Y sin embargo, con todo lo que él está viviendo en ese momento, él clama al Padre y le dice de la siguiente manera. Yo quiero que vayamos a Lucas 23:34. Lucas 23:34. El verdadero perdón que tenemos que entender, iglesia, que no nace del alma, nace del Espíritu cuando la palabra es revelada en nuestra vida. Ese verdaderamente es el perdón que necesitamos tener en nuestra vida. Miren lo que dice Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Ese perdón llega a nuestras vidas cuando Jesús, nuestro amado Rey, conoce la imposibilidad del hombre. Mire, escúcheme bien, la imposibilidad del hombre para ir ante Dios y nos recuerda que solo por Él el Padre recibe ese perdón por nosotros. Yo sé que ustedes allí están diciendo amén. Y los que allí en su corazón necesitan perdonar verdaderamente, es en Cristo que nosotros podemos decir que podemos tener esa libertad y podemos experimentar ese verdadero perdón. Por eso Jesús nos enseña verdaderamente a sentir ese perdón. Verdaderamente cuando me han hecho un daño, he vivido situaciones muy difíciles en la vida, tal vez cosas que tengo aquí adentro y no he podido soltar, pero que yo allí las expreso a Él, las pongo en Él, para que llegue a mi vida ese perdón. Porque Él nos enseña que estando allí en la cruz, nosotros muertos en delitos y pecados, no teniendo ninguna esperanza, lo da todo por nosotros. Verdadero perdón, verdadero perdón. Amén. Acá nos dice también una pregunta. ¿Jesucristo llena toda tu vida? Es una pregunta que tenemos que nosotros comenzar a entender si verdaderamente eso hace parte de mí. Si Jesucristo verdaderamente está llenando todo mi ser, porque yo puedo en ese momento sentir esa libertad de lo que Él me está hablando en ese momento. De que yo entiendo de que el verdadero perdón lo encuentro y lo he encontrado en Él. Descanso en Él, porque verdaderamente ahora sí puedo hablar con libertad. Puedo expresar a la persona o a la situación que me hizo daño una libertad que verdaderamente me permite expresar que Cristo habita mi vida. Otro punto importante. Cuarto, las enseñanzas de Cristo son divinas. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí con respecto a lo que las personas pueden pensar acerca de lo que es divino. Porque una gran mayoría de personas siempre están hablando de que la palabra es bonita, de que hay una buena enseñanza, y asimilan las cosas divinas con las cosas bonitas. Y hay una equivocación con respecto a esta comparación. Cuando se está hablando de que Cristo, cuando da sus enseñanzas, son divinas, nos está hablando aquí de que cuando yo voy a la palabra, cuando yo leo su palabra, cuando yo predico su palabra, veo una enseñanza perfecta.
Eso significa una enseñanza divina. Ahora, yo quiero que vayamos un momento a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que entendamos que Cristo Jesús nos comparte a nosotros su naturaleza divina. Somos participantes de esa naturaleza divina. Por eso es que las enseñanzas de Él son divinas, porque son perfectas, son gloriosas, son maravillosas y no llenan la expectativa del alma, del espíritu. Entonces, ¿qué dice? Vayamos a la palabra. Quiero que me acompañen allí. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bueno, 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya tenemos? Bueno, dice de la siguiente manera, para que entendamos que somos partícipes de esa gloria divina. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí es la palabra, a través de la palabra. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina. ¿A quiénes les está hablando el Señor aquí? A nosotros, los nacidos de nuevo, a sus hijos. Es maravilloso saber que Jesús nos hace a nosotros partícipes de esa gloria divina. Dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. ¿Sí ven? Nosotros podemos participar, iglesia, usted y yo podemos participar de esa gloria divina que el Señor nos permite experimentar, ser participantes de esa gloria divina. Por eso, cada vez que nosotros escuchemos la palabra, sabemos que es la palabra divina, porque es una palabra perfecta. Y sabemos que la palabra discierne los pensamientos, las intenciones, es todo. Por eso podemos ver que es una palabra perfecta. Y Jesús aquí nos está hablando a nosotros acerca de esto, algo maravilloso. Cuando nosotros podemos ver claramente que en la perfección de esa palabra, nosotros vemos al maestro más grande, al personaje más grande que jamás haya vivido, que frecuentemente, aquí en la palabra, para enseñarnos a nosotros, usó parábolas, historias, que son aplicadas a nuestra vida. Cada uno de los hombres o personajes que nosotros estamos hablando cada 8 días, evidencia esas enseñanzas divinas reveladas a sus vidas. Ellos pueden evidenciar que esta palabra ha sido revelada a su vida porque pueden ver que Jesús nos enseña a través de toda la palabra de muchas formas, pero de una manera clara. Toda la palabra que nosotros podemos ver no nos está hablando a nosotros en jeroglíficos ni en idiomas raros, nos está hablando de una manera clara, porque es Cristo hablándonos a nosotros individualmente. Por eso cuando nosotros anhelamos esta enseñanza, cuando nosotros anhelamos estar allí en la reunión presencial, cuando nosotros anhelamos esta palabra, nosotros podemos ver que cada enseñanza es divina, no es bonita, es divina, porque es perfecta. Porque llega ¿a dónde? A nuestro espíritu. Y cada día nos nutre cada vez más para entender y ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Evidenciamos esa gloria de Dios a través de nuestras vidas cuando podemos entender esta enseñanza perfecta que Cristo nos revela a cada uno de nosotros. Yo sé que esta noche, esta palabra enseña al que está percibido en el Espíritu verdaderamente a seguir y a continuar cada día anhelando más de Cristo, a conocer más de Él. Es maravilloso. Por eso nosotros cada día queremos más enseñanzas. Queremos, asimismo, a través de esas enseñanzas, transmitir a las personas que no conocen de Cristo esta palabra perfecta, poderosa, gloriosa,
que va a causar en las personas que nosotros le compartimos verdaderamente una nueva vida para ellos. Amén. Es por eso que nosotros disfrutamos, por eso a cada uno de ustedes que está allí en casa, de pronto llegan cansados, están allí cansados del diario, de las situaciones del día a día, pero que pueden recibir ese descanso a través de esta enseñanza divina, preciosa, que es en Cristo Jesús. Porque esa es la palabra perfecta, llena de poder, que nos enseña a nosotros a vivir en esa esperanza y entender que ninguna circunstancia, por fuerte que sea, nos va a decir a nosotros cómo continuar. Porque Cristo nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Amén. Y el quinto punto, Jesús vence la muerte eterna para darnos vida eterna. Escuchemos bien. Vence la muerte eterna. Y voy a explicar aquí también acerca de esto. 3 días después de su muerte, Jesús resucita, venciendo la muerte. Y gracias a esa obra redentora es que nosotros, los nacidos de nuevo, literalmente, podemos disfrutar de la resurrección que vivimos desde ya, desde el momento en que usted, escúcheme bien, iglesia, desde el momento en que usted ha nacido de nuevo, usted puede sentir ese disfrute de esa resurrección que hay en su vida, que puede disfrutar desde ya, porque sabemos que vamos a ir a morar para una eternidad. Lo que habla la palabra aquí acerca de esto es que cuando Jesús va a la cruz, en ese momento la muerte estaba enseñoreándose de las personas. Pero cuando Cristo va a la cruz, vence la muerte y la muerte eterna. Por eso, los que morimos en Cristo, si en este momento sucede que partamos o alguno de ustedes partan en la presencia del Señor, en ese momento puede usted decirlo confiadamente que Cristo venció la muerte eterna por usted, porque usted pertenece a Él. Somos del Señor. Juan 11, 25, 26. Yo quiero que me acompañe allí a la palabra. Podemos disfrutar desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Es un disfrute constante que nosotros podemos vivir. Juan 11, 25, 26. Mira lo que dice la palabra. Hemos leído estos versículos una y otra vez y el Señor nos lo recuerda una y otra vez acerca de esa resurrección maravillosa que tenemos en Él. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí allí termina con una pregunta. ¿Crees esto? Ahora, 2 cosas que resaltar en esta palabra. Miren lo que culmina allí, ese versículo, el versículo 26 dice: ¿crees esto? Y mire cómo podemos resaltar aquí estas 2 cosas. Resurrección y vida para todo aquel que ha muerto en Cristo, y esperanza para los que aguardamos ese glorioso momento de partir una eternidad con Él. Iglesia, por eso la Biblia nos habla enfáticamente acerca de esto. El disfrute que se tiene cuando se parte. Si es el momento en que el Señor ya nos dice que vayamos a su presencia, allí estaremos, pero los que quedamos aquí esperamos ese momento glorioso, que disfrutamos desde ya por esa resurrección que hay en nuestra vida, pero guardamos ese momento de partir para disfrutar una eternidad con Él. Es maravilloso, eso es lo que esperamos usted y yo, como algo real, como una evidencia real, que Cristo Jesús nos habla aquí a través de la palabra. Por eso la palabra es perfecta, es única, es verdadera. Cristo, como personaje central de todo lo que estamos hablando aquí, nos enseña que Él fue el único que pudo hacerlo, porque era el Hijo de Dios, enviado para poder redimir
y vencer la muerte que ningún hombre podía hacer. Ningún hombre podía hacerlo. Solamente el Santo, el glorioso Hijo de Dios lo hizo por nosotros. Ahora vamos a terminar. En el mundo encontramos miles y miles de personajes. Vamos a encontrar siempre miles y miles de personajes que han hecho parte de lo que Dios ha permitido para el desarrollo de lo que debe vivir la humanidad. Nosotros vemos personajes que se nombran aquí, personajes que se nombran allá, pero todo esto ha sido en un desarrollo de lo que Dios permite para que esta tierra pueda vivir, pueda conocer. Pero todo se centra, escúcheme bien, pero todo se centra en el único personaje y autor principal para que lo que vemos y vivimos sea posible: Jesucristo. Todo se centra. Todo lo que hablamos, todo lo que podemos vivir, todo lo que podemos evidenciar, se centra en Cristo Jesús porque Él es el autor y consumador de la vida, de la fe. Vamos a mirar Hebreos 12:2. Por eso la Biblia nos está hablando a nosotros de cómo cada día vivir esa vida en Cristo, en este personaje glorioso que estamos hablando en esta noche. Estamos hablando del personaje que sostiene todos los personajes que nosotros vemos en la Biblia, porque todos ellos son inspirados por Dios, porque nos inspira, Cristo nos inspira a nosotros. Por eso nosotros vemos aquí lo que habla Hebreos 12:2, que yo creo que para ustedes se evidencia claramente de lo que ha vivido y sigue cada día viviendo en Cristo. Nuestros ojos puestos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos, ¿qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra ¿de qué? Del trono de Dios. Vemos allí que nosotros tenemos nuestros ojos puestos es en el autor principal, en el personaje principal llamado Jesucristo. Ahí están puestos nuestros ojos. Él es el que nos inspira cada día. Cada hombre que se escribe aquí, podemos ver a un Pablo inspirado por Dios. Y dice también allí en la palabra: si yo vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. Un hombre inspirado por Dios, porque tiene sus ojos puestos en Él. Y nosotros podemos decir lo mismo que este hombre. Nosotros podemos decirle a la circunstancia, sea la circunstancia que sea la situación que esté pasando, soy del Señor. Porque estos personajes fueron inspirados por Dios. Y las vivencias que ellos tuvieron fueron reales, como las vivencias que tenemos nosotros, para que podamos entender que el que nos sostiene se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso la fe no es algo, es alguien llamado Jesucristo. Cuando leemos la palabra, por eso esa palabra perfecta nos enseña con claridad cómo nosotros podemos ver las cosas, no en una emoción, no en el alma, sino en el espíritu. Esta palabra proviene del espíritu porque es dada por Dios. Aquí nos habla: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo nos incluye para ser ese hombre y esa mujer inspirados por Dios a vivir en el propósito hasta el final, para exaltar y mostrar la gloria del personaje más glorioso, perfecto y maravilloso. Y yo quiero que vayamos, para terminar, a 1 Corintios. Me acompaña allí. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios. Esta palabra nos la da el Señor a mí y a usted allí, para que cada día la vivamos de esta manera, iglesia. Que ojalá usted pueda meditar en esta palabra que el Señor hoy en esta noche nos habla, aquí en nuestro espíritu, para que continuemos allí, en esa carrera maravillosa, esa buena batalla de la fe. Mire lo que dice
1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, y siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano, iglesia. Maravilloso. Es maravilloso saber lo que nos habla el Señor aquí, que seamos firmes y constantes, no fluctuantes. La Biblia nos está hablando que no seamos fluctuantes, nos está hablando de una firmeza y una constancia que solamente la podemos vivir a través de Cristo Jesús, solamente a través de Él. Esa firmeza la podemos experimentar en el día a día, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo crecemos en la obra del Señor? Cuando nosotros podemos proyectarnos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Este hombre se proyectaba a la meta, que es Cristo Jesús, en el propósito que Dios le había llamado. Pedro se proyectaba a la meta y el propósito que Dios le había llamado. Juan se proyectaba a la meta y el propósito que Dios le había llamado. Y nosotros, iglesia, nos proyectamos al propósito y a la meta que Dios nos ha llamado, Cristo Jesús. Allí nosotros podemos saber que nuestro trabajo no es en vano. Trabajamos para glorificar al Señor, para mostrar la gloria a través de nuestra vida. Por eso la Biblia también que nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo el Señor da el pago. Y Él sí que sabe dar el pago. Aquí nos dice, nosotros tenemos allí ese privilegio de ser participantes de esa gloria divina que es en Cristo Jesús. Y por eso los animo, iglesia, para que continúen cada día en esa firmeza, en esa constancia. Cada día nosotros nos afirmamos más, queremos cada día estar escuchando la palabra, queremos asistir a las reuniones presenciales, queremos compartir esta palabra con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia. Por eso nosotros somos constantes. ¿Que mi situación es esta? No, yo no pienso en mi situación. Yo pienso en lo que ya vivo en el Señor, en ese regalo que Él me ha dado, vida eterna, salvación eterna. En el momento en que yo sé que voy a partir, pero que llego a la meta. Aquí el apóstol Pablo lo dice. Llegó a la meta y el Señor quiere que en ese propósito que nos ha llamado cada uno de ustedes, usted y yo, lleguemos a esa meta gloriosa, en ese propósito que el Señor ha dado a cada uno de ustedes. Entonces gocémonos, iglesia, por esta palabra preciosa y por este personaje de personajes que sostienen todo lo que nosotros queremos cada día aprender. Todos los personajes que están aquí, que escriben la palabra de Dios, nos inspiran a nosotros porque ellos hablan ¿de quién? De Cristo. Hablan del Señor, del Salvador, del Dios poderoso y maravilloso. Y por eso nosotros vemos que en cada enseñanza, cada uno de ellos quiere exaltar ese nombre maravilloso, que es sobre todo nombre. Y eso es lo que nosotros queremos cada día hacer. Que su vida y mi vida evidencie esa exaltación al único que lo dio todo por nosotros, Cristo Jesús. Yo quiero que cierre por un momento sus ojos allí, iglesia. Vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque yo anhelo más del Señor, anhelo más de Cristo, anhelo conocer más de Él. Sigo allí firme y constante. Y yo sé que usted también sigue allí firme y constante, porque no se sostiene en su fuerza. Se sostiene en el poder que actúa poderosamente en usted. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y de esa manera lo hacemos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias porque en esta noche, Dios mío, nos muestras tu gloria, Señor. Una vez más, Padre, glorificamos a tu Hijo amado Jesucristo por esa obra redentora, Señor, allí en la cruz que fue completa, Señor. Y nos da el privilegio a nosotros, Señor, de poder estar allí, hablando de ti, Señor. Cada hombre inspirado por ti que escribe esta palabra, Dios mío, cada personaje que escribe allí esta palabra, Dios mío, puede evidenciar en su vida ese nuevo nacimiento, esa vida nueva que tú le has dado, Dios mío,
y de saber que ellos, a pesar de cada circunstancia que han podido vivir, pueden hablar con claridad de la certeza del que los habita, Cristo Jesús. Y nosotros de esta misma manera podemos hablar con claridad acerca de aquel que nos habita, Cristo Jesús. Por eso en esta noche te honramos y te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí escuchando, Señor, alimentando nuestro espíritu para cada día, Señor, ir en ese propósito maravilloso y glorioso, que es poder mostrar tu gloria, Señor, a través de nuestras vidas, y que de esta manera, Señor, uno más pueda venir a Cristo y entender que tú eres el todo de su vida. Gracias, eterno Dios, por cada oído que se inclina en este momento, por cada persona que puede entender que el personaje que marca la historia de su vida se llama Jesucristo, porque Él es la vida, Él es el camino y la verdad. Gracias por cada persona, gracias por cada hermano y gracias por cada lugar donde esta palabra llega, Señor, porque es ahí donde podemos ver y sentir, Señor, esa libertad de conocer un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, que cada día, Señor, no quiere que ninguno se pierda, sino que lleguen al conocimiento pleno de poder entender que Cristo es la vida eterna. Te damos toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, doy gracias al Señor. Quiero darles, para terminar, los anuncios perdón, para el domingo, para que estén muy pendientes. El domingo tenemos reunión virtual a las 9:15. Que estén ustedes allí con su Biblia, estén allí ya haber cantado, ¿no? Adoramos al Señor, no nos vamos a levantar ya sobre el tiempo, sino que nosotros cuadramos bien el tiempo, ese tiempo glorioso y maravilloso que es con el Señor. Estamos tempranito, como si estuviéramos en la reunión presencial, allí con nuestra familia, con los que vamos a estar ahí, con la Biblia, pendientes allí de la palabra que el Señor en ese momento quiere darnos a nuestra vida. Amén. Entonces, domingo, 9:15, muy pendientes. El martes, ¿qué hacemos? Cavamos zanjas cada vez más profundas. Así, cada vez más profundas. Ahí con la familia, con las personas que usted invita. Qué maravilloso. Cada día, cuando veo estas fotos acá, esos mensajes de lo que la palabra está evidenciando en cada uno de ustedes y en las vidas que están acompañándolos, de verdad que le doy gracias al Señor. Es maravilloso saber que cavar zanjas significa cada día nadar en ese río del Espíritu. El miércoles, la semilla preciosa, la palabra divina, poderosa, que la tengamos presente. Y el jueves, nuevamente, estudio de personajes que nos alimentan, verdaderamente nos enseñan. ¿Qué más tenía por decirles? Estos eran los anuncios. Y iglesia, aquí desde este lugar, le damos la gloria al Señor por esta oportunidad que tengo con ustedes. Gracias por sus oraciones, iglesia. Gracias por orar por nosotros acá. Estamos también dándole la gloria al Señor por esta oportunidad de traernos acá. Estamos también hablando esta palabra poderosa y anhelando que cada día muchas más personas conozcan de Cristo. Entonces, gracias por sus oraciones que nos alimentan, nos nutren, nos fortalecen y cada día nos dan esas ganas cada día de seguir adelante en Cristo. Entonces, verdaderamente los queremos. Un abrazo junto con mi esposa de acá. Y bueno, entonces, hasta una próxima oportunidad. Bendecidos son en Cristo. Bendecidos, se les quiere.